el perdón a veces lo vemos como una debilidad. Ese es un gran problema, que perdonar lo vemos como una debilidad, pero en realidad el perdón es una fortaleza, porque viene de la persona que está otorgando el perdón. Incluso si tú otorgas el perdón y la otra persona no lo quiere aceptar, pues ese es problema de la otra persona. Recuerdo mucho en una ocasión que veía una entrevista que le hicieron al Papa Francisco, y él hablaba de un tema que yo relaciono con el perdón. Él hablaba de una experiencia en la que tuvo oportunidad de platicar con un niño vía telefónica que tenía cáncer. Y entonces habla con él y después le vuelve a marcar, pasan unos días, le vuelve a marcar por teléfono y resulta que el niño estaba dormido y entonces le deja el recado a la mamá de que le iba a volver a llamar. Y pasan otros días y entonces dice el Papa, pues lo había dejado como que ahí entre sus pendientes, y entonces hace la llamada y resulta que el niño ya había fallecido. Y dice que él pues sintió, híjole, pues no le marqué, sí. Pero la mamá le comentó, no se preocupe, él supo que usted le llamó el día que estaba dormido y él quedó muy contento, muy tranquilo, porque él supo de ese detalle, de esa atención que usted tuvo. Y entonces decía, a raíz de esta experiencia, decía el Papa, que el niño le daba un ejemplo, se reconcilió con su muerte, murió en paz, murió tranquilo. Y entonces cuando hablamos de la reconciliación, pues entonces podemos entender que ahí está ligado el perdón. Se habla de que nosotros primero perdonamos y luego nos reconciliamos, porque en el proceso es el perdón, dices, ya no me hace daño. Y la reconciliación es cuando tú restauras tu vida a partir de la situación que te pasó. El detalle es que como el perdón nos parece una debilidad, entonces nos es difícil otorgarlo, porque socialmente hablamos del perdón, pero luego no, yo ¿qué le voy a perdonar si me hizo tanto daño? No se lo merece. A lo mejor la otra persona no se merece el perdón, pero resulta que tú te estás afanando a querer mantener algo que te está haciendo daño. No queremos soltar las cosas porque pensamos es que el otro no se lo merece. Pero el perdón debe partir de uno, es liberarte. Dice la frase, perdonar es olvidar, pero yo no estoy de acuerdo. Perdonar significa que tú te puedas acordar sin que te duela. Y hay una frase de una amiga, Alma Rosa Beltrán. En una ocasión la entrevisté y me decía Alma Rosa esta reflexión que a mí se me quedó muy grabada y que me gusta compartir. Perdonar implica abandonar toda expectativa de un pasado distinto. Cuando nosotros comprendemos que el pasado no lo podemos cambiar, porque no tenemos una máquina del tiempo, y aunque tuviéramos una máquina del tiempo, si como lo vemos en las películas, si cambiamos una cosa pasaría otra. Bueno, no lo podemos cambiar. Entonces, si yo me quito esa expectativa, aquí entra ese tema de las expectativas. Tenemos expectativas de todo. Entonces te quitas la expectativa de que el pasado no lo vas a cambiar, pero sí puedes aprender de él. Es cuando entonces viene después del perdón el proceso de la reconciliación. Cuando tú no perdonas, estás sufriendo constantemente. Mira, en la vida hay dolor y perdonar nos cuesta porque nos cuesta soltar el dolor, y cuando nos cuesta soltar el dolor es porque es un sufrimiento. El dolor es, imagínate que vas caminando y de repente vas en guaraches y de repente pisas y había una espina en el suelo. ¿Sí? Te duele. Ese es el dolor. ¿Cuánto te va a durar el dolor? Pues depende qué tan grande haya sido la herida de la espina y tu umbral del dolor, pero se te va a pasar. Ese es el dolor. ¿Cómo lo convertirías en sufrimiento? Que pasen los años y tú, ay, es que esa espina, y cada vez que menciones la espina que te encajaste en el pie cuando ibas caminando, te duela. Es decir, que lo traes, no lo sueltas, ¿sí? Entonces, el dolor es parte del ser humano. Nos duele cuando nacemos, nos duele cuando nos enfermamos, incluso en el amor hay dolor. Pero el dolor, cuando tú lo transformas en un aprendizaje, entonces te permite crecer. Por eso el tema del perdón es que
nos aferramos al dolor, al sufrimiento, más que al dolor. Porque el dolor ya pasó, ya ni traes la espina, pero resulta que tú sigues recordando la espina, no lo sueltas. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender a soltar esa expectativa del pasado que no va a cambiar. ¿Te hizo daño a alguien? Pues ya eso no lo vas a cambiar. Perdona a la persona y sigue adelante. Tampoco se trata de que, bueno, te voy a perdonar y que todo siga como antes. No. Yo me voy a acordar de ese suceso, te lo puedo platicar y ya no me va a causar esos estragos que me causaba como si lo estuviera viviendo otra vez. Si nosotros no perdonamos, Jorge, vamos acumulando. Cuando el Pípila en la historia nos dice que para poder llegar a la alhóndiga de Granaditas se colocó una losa. Y entonces el Pípila cruza, llega a la alhóndiga y suelta la losa que traía en la espalda. Era para evitar los balazos. Así dice la historia. Y pongo el caso porque muchas veces nosotros, a diferencia del Pípila que llegó y soltó la losa, nosotros cargamos con una losa y luego cargamos con costales. Cuando no perdonas, vas cargando y te aferras y ahí los traes. Si lo viéramos gráficamente, estaríamos completamente así, hacia abajo. ¿Por qué? Por todo lo que traemos cargando. Y hablo de aspectos emocionales. Y eso es lo que no nos permite avanzar. Vamos más aletargados, no alcanzamos quizá metas. Y en la medida en que vamos acumulando, nos convertimos también en acumuladores de rencores. Así como vemos en los programas que hay de repente de acumuladores. Y van y le ayudan a la persona a quitar, que resulta que tenía años juntando cajas y cosas. Nosotros lo hacemos, pero acumulamos rencores, porque no vamos soltando. Seguimos con la expectativa de que el pasado cambie, no va a cambiar. Lo que tiene que cambiar es la perspectiva que yo le doy a lo que pasó, para entonces poder llegar al proceso del perdón. Y además, en la medida en que perdonemos, en esa medida también nos estamos autoperdonando. Porque si yo no perdono a una persona o a varias personas, también estoy enojado con ese fragmento de la historia de mi vida. Cuando yo perdono a alguien, no solamente perdono a esa persona, sino me libero y perdono, y entonces es ahí donde viene la reconciliación. Restauro, no cambio lo que pasó, pero restauro cambiando la visión de lo que pasó. Restauro esa perspectiva que tengo de mi vida. Perdono a quien me hizo daño, me libero de ese costal que traía ahí de rencor, y entonces cuando yo voltee hacia ese fragmento en la historia de mi vida, lo voy a ver con otra perspectiva, con la perspectiva del aprendizaje.